Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Doctora, buenas noches. Por favor, Buenas noches, atentos a doctora. la lista. Ay, Dios, 30. Acurana, Altamirano, Arce, Arévalo, Argollo, Presente, doctora, buenas noches. hola, Arias, Brum, Callejas, Canaviri, Cano Leticia, Choque Rocío, Chuquimia Janet, Colque Noemí, Condori Catherine, Corrales Brenda, por favor, los micrófonos. Corrales Brenda, Cosío Nicolás, Escalera Rosana, Flores Jacqueline, Flores Saúl, Flores Roxana, Flores Sonia. Presente, doctora. Segunda clase, por si acaso. Sí, doctora. Frías Gracias. Natalie, Presente, doctora, buenas noches. hola. García Fabián, García Mayber, Presente, doctora. hola. Herbas Gustavo, Buenas noches, doctora, presente. hola. Herrera Jaime, Huaranga Karen, Jiménez René, Lazarte Julio, Lizarro Cecilia, Loaiza Presente. Cristian, ok, Loaiza Cristian, Machado Grover, Mamani Lisbeth, Méndez Fabio, Presente, doctora. Presente. ok, Mercado Isabel, Morales Romers, Presente, doctorita, ¿me puede escuchar? Buenas noches, Morales sí, Romer. sí, Moya Omar, Nina Verónica, Presente, doctora, buenas noches. Pacar Natalie, Pinto Virginia María, Quintana Sandro, Presente, doctora, buenas noches. hola, Quiroga Adriana, Quispe Sandro, Rocha Antonio, Doctora, buenas noches. Presente. buenas noches, Soto Luis, Soto Karim, Terán Saúl, Trigo César, Uribe Fabián, Ustari Ramiro, Valdivia Helen, Valdivia Manuel, Villarruel Remberto, Subieta Kevin, Calcina Beatriz, Presente, doctora. ok, Meriles Rolando, Buenas noches, presente, doctorita. hola, Cerrón Paola, Orellana Marlen,
Presente, doctora, buenas noches. Ok. Fabián Tomás. Poma Rubén. Presente, doctorita. Ok. Rodríguez Belén. Rojas Gladys. Cardoso Sandra. Guzmán Raúl. Merino Kenia. Mónica Garey. Cosío Nicolás. Fernández Nelly. Buenas noches, doctorita, presente. Beizaga Elisa. Buenas noches, doctora, presente. Méndez Barinia. Presente, doctorita Méndez Barinia. Escalera. Escalera Jonathan. Portillo Pablo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Camacho Mijael. Claros Miriam. Jaime Raúl. Presente, doctora. Buenas noches. Hola. Herbas Darwin. Presente, doctorita. Buenas noches. Hola. A ver, voy a repasar estos nombres que no se había marcado. Rodríguez Belén. Rojas Gladys. Cardoso Sandra. Guzmán Raúl. Merino Kenia. Garey Mónica. Cosío Nicolás. Fernández Nelly. Beizaga Elisa. Presente, doctora. Elisa, solo de ella no se marcó. Ok, listo. ¿Alguien que no haya dicho presente? Doctorita, yo, Fernández. Mi micrófono se pone mal. Fernández, ¿qué? Nelia Aide. Fernández, espérame. Es de las agregadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, espérame. Fernández Nelly, ok. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más que no haya dicho presente? Listo, se cierra. Ok, ¿en qué parte del tema 6 estamos, niños? Hemos terminado ya, perdón, hemos fijado ya fecha de examen para el 9, ¿verdad, chicos? Sí, doctora. Sí, doctorita. Ok, entonces para los que no se enteraron, está señalado el examen para el día 9 de junio del tema 1 al 6. El examen es presencial. Es presencial, lo único que se va a cambiar probablemente es el horario, porque la facultad, la universidad está cerrada a partir de las 4 de la tarde, entonces es imposible que demos a las 7 de la noche. Salvo esa modificación, la fecha se mantiene y el contenido también, ¿ok? Sí. Doctorita, Sí, adelante. más o menos cuándo nos daría a conocer, digamos, el horario del examen. Ya le he mandado a la doctora Nieva mi solicitud, mi carta, pero ella me dice, voy a consultar y bueno, estoy esperando respuesta de ella desde la semana pasada que hemos fijado el examen, no solamente con ustedes, con otros cursos también, porque yo tengo todas mis clases a partir de las 5:30 de la tarde. Entonces, espero que me conteste en esta semana para que yo les avise. ¿Ok? Gracias, Doctorita, doctora. creo que la universidad de manera permanente ya estaba abierta hasta más tarde. Tenía No entendido sé. esto. No sé, déjeme preguntar, no le puedo decir yo nada Sí, especulando. doctora, si es verdad. hasta las 6 de la tarde más o menos está normal, está abierto todo la universidad. Entonces nuestro examen será a las 5. Si así es, que me diga oficialmente la doctora Nieva, nuestro examen sería a las 5, más o menos. Pero les digo, les voy a confirmar. Bueno, Por favor, doctorita, porque tenemos también clases en otras asignaturas ese horario, doctor. bueno, déjenme, cuando tenga algo les digo inmediatamente. Bueno,
Gracias, doctora. ¿De qué? Ok, ¿en qué parte del tema 6 nos hemos quedado? Si alguien me puede refrescar. Doctorita, Hemos buenas terminado. noches. Una consultita. He ingresado muy tarde, parece que a No, las 7 en sí, punto muy tarde, estable. muy tarde. Chicos, Por favor, nosotros doctora. no. A ver, chicos, nosotros tenemos un acuerdo. Y es un acuerdo que hemos tomado entre todos. Por eso a mí me extraña que cada vez en el chat debo explicarles. Hemos quedado de acuerdo que empezamos la clase 7 con 10 minutos. No tienen por qué estar desde las 7 entrando a una clase que no es la de ustedes. Yo estoy en clases de Derecho Internacional Público, terminando a las 7, 7 con 5 minutos, con 1 o 2 minutos. Entonces no tienen por qué entrar a una clase que no es suya. Yo siempre les trato de recrear. Imaginen que estamos en el aula y están sus compañeros del tercer año. Pues tienen que esperar que salgan para poder ingresar. Por eso tenemos un tiempo de tolerancia. A las 7 con 10 minutos empezamos. Ya tienen 10 minutos de tolerancia ahí. Yo cierro el ingreso a las 7 con 15 minutos. Empiezo a llamar lista y después pueden ingresar a la hora que quieran. Pero la lista o los 10 puntos extras que yo les doy por asistencia es porque están presentes en la lista. Pues si no, no tiene ningún sentido, muchachos. 10 puntos darles extra. ¿Por qué? Porque ingresaron más tarde, porque ingresaron 10 minutos antes de que termine la clase o qué. Si ya llamando lista 7 con 15 que empecé hoy, terminando siempre les digo quién no pudo decir presente y los anoto. Si yo dejara seguir entrando, ¿cuánto tiempo me llevaría a mí que cada uno que ustedes entren a la hora que ingresen? Doctora, póngame presente, póngame presente, póngame presente. ¿A qué hora terminaría yo de llamar lista? Por eso cierro la entrada. Termino de llamar lista y pueden ingresar. Ahora, yo los controlo, chicos. O sea, los controlo que los que me han dicho presente estén en la clase hasta el último. Porque si han entrado a la clase a decir presente y luego se han salido, no les vuelvo a llamar más clase durante, o sea, lista no les llamo más durante la. Porque se están ganando 10 puntos por ello. Entonces, tenemos que cumplir ciertas reglas, ¿ok? Ya saben, y les explico esto todas las clases. Listo, ¿dónde nos hemos quedado del tema 6? Autonomía de la voluntad. Pero, o sea, autonomía de las de la tres voluntad, ¿en qué? de las tres, o sea, de las tres formas, creo que es de aplicación del derecho extranjero. La primera era que el Estado se haya adherido a un tratado internacional. La segunda la era forma la de ley, aplicación, chicos. la forma de aplicación, perdón. No, La segunda no es forma de aplicación, chicos. Ah, ya. ¿Qué sería, ¿Cuáles doctora? Eso es son? que justo eso no anoté. ¿Cuáles son? A ver, habíamos Habían dicho tres que- opciones. A ver, que sí, el ya sé, Estado... ya sé de qué me estás hablando. Ah, ya, gracias. A ver, chicos, habíamos dicho que la aplicación de la ley extranjera, en realidad, de derecho extranjero, pero habíamos dicho que en la práctica, en realidad, se trata de la aplicación de una ley extranjera, no tanto del derecho como tal, si nosotros nos concentramos en el derecho desde un punto de vista sistémico. En realidad es más una aplicación de ley extranjera. Pero también cuando hablamos de aplicación de ley extranjera, si somos un poco más exquisitos, también la jurisprudencia nos ayuda a clarificar el sentido de una norma, la interpretación de una norma. En algunos casos probablemente ustedes van a tener que recurrir también a la jurisprudencia extranjera, pero orientado a la interpretación de una norma o de una ley que estamos pretendiendo se aplique. ¿Ok? Entonces hablamos de la aplicación de la ley extranjera. Y yo les decía que era un tema
bastante debatible, bastante discutible. ¿Por qué? Porque rompe muchos paradigmas. Principalmente rompe el paradigma de los nacionalismos, aquellos nacionalismos que muchas veces, o territorialismos, que muchas veces son la base de nuestra formación. De pronto ustedes mismos dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo un juez boliviano va a aplicar el Código Civil de Argentina? ¿Qué pasa? O tenemos un Código Civil propio. Pero, no olvidemos que estamos hablando de relaciones jurídicas que tienen elementos extranjeros o vinculaciones necesarias con otras leyes. ¿Por qué? Porque se tratan de actos jurídicos que han nacido bajo otra ley, o se trata de actos jurídicos que van a tener efectos en otra ley, o se trata de actos jurídicos cuyas leyes que los regulan han sido elegidos por las partes. Entonces no podemos desconocer estas relaciones que tienen vinculaciones o conexiones con otras leyes. El juez no puede desconocer eso. Entonces van a haber situaciones en las que por justicia, por coherencia, se va a tener que aplicar leyes extranjeras. Entonces, esos paradigmas de que en Bolivia únicamente se aplica ley boliviana y nada más que ley boliviana, ya están rotos hace muchísimo tiempo. Tan muchísimo tiempo es que nosotros en 1889, con los tratados de Montevideo, bueno, hemos ratificado 2 años más tarde, en 1891, y hemos aceptado aplicar leyes de otros países. Les estoy hablando de que muchos, un siglo atrás o más, ya teníamos que aplicar leyes de otros países. ¿Por qué no lo hemos hecho? Principalmente porque cuando los estados ratifican un tratado, les nace para los estados la obligación de armonizar su norma interna al tratado o a las obligaciones que emergen del tratado. Entonces, si Bolivia en 1891 ya aceptó la obligación de aplicar leyes extranjeras, ¿por qué carambas nunca modificó su código procesal? ¿Por qué nunca armonizó sus leyes internas, materia civil, materia familiar, materia procesal? ¿Por qué nunca armonizó a lo previsto en los tratados de Montevideo o a las convenciones interamericanas? Primero, porque no le vio la necesidad. Segundo, por desconocimiento, es decir, si nosotros los abogados hubiéramos conocido de la existencia de estos tratados, seguramente le hubiéramos exigido al Estado armonizar nuestras leyes internas, o seguramente a los jueces les hubiéramos exigido que apliquen tratados, y en consecuencia ellos se hubieran visto obligados a aprender o leer o conocer los tratados. Entonces hay toda una situación que es integral, es multifactorial, por el cual los tratados internacionales no se conocen, no se estudian y no se aplican. Incluso ahora con una constitución que es absolutamente internacionalizada, nos cuesta a nosotros los profesores de Derecho Internacional, nos cuesta hacer entender no solamente a los estudiantes, sino también a los abogados, sino también a los administradores de justicia, nos cuesta hacer entender que existe un derecho internacional y que es obligatorio además. Pero tenemos que abrirnos a este nuevo paradigma que no solamente es de Bolivia, sino es del mundo entero. Si ustedes ven la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, principalmente en las salas que tienen que ver con niñez y adolescencia, y en algunos casos familiar, todas las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Sala 6 principalmente, están inspiradas en tratados internacionales. Pero tenemos que ver. Ok, entonces, en el mundo entero hay un consenso en que debe aplicarse, fíjense, debe aplicarse leyes extranjeras, obviamente cuando corresponda.
Y la primera pregunta es, ¿qué leyes extranjeras deben aplicarse? Y habíamos también hablado al respecto y decíamos, pues principalmente o únicamente las normas sustantivas. ¿Por qué? Porque las procesales son absolutamente territoriales o territorialistas. Nunca las normas procesales se aplican extraterritorialmente. Un ejemplo claro. Imaginen ustedes que están en una asistencia familiar donde el obligado o demandado está en Argentina. Si inicia en Bolivia la acción, el juez de la causa, mediante exhorto suplicatorio, va a citar a Perico de los Palotes, demandado que está en Argentina, para que comparezca a juicio. El juez boliviano no puede ir hasta Argentina, ni el oficial de diligencias no puede ir hasta Argentina a citarlo, entonces tiene que pedir ayuda del juez argentino y le va a decir mediante un exhorto, cítalo a Perico de los Palotes al juicio. Le está diciendo cita con la demanda. No le puede decir vas a su casa, lo buscas, el oficial va, toca la puerta, lo busca, si no está, deja un aviso de que con un testigo de que va a volver al 10. No le puede decir cómo hacer. Le puede pedir que cite, sí, mas no le puede decir cómo citar al demandado. El juez argentino, de acuerdo a sus normas procesales, practicará la citación. Si para la legislación adjetiva argentina la citación con la demanda se hace mediante correo certificado, ¿se puede o no se puede hacer así, chicos? ¿O sería un vicio dentro del proceso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aló? ¿Están ahí o no están ahí, guaguas? Se puede, doctora. Se puede y se debe, además. Entonces, al juez argentino solo le vamos a pedir ayuda para citar, más jamás le vamos a poder decir cómo citar. Eso dependerá de la legislación o la normativa adjetiva argentina. A eso me refiero cuando digo las normas adjetivas son absolutamente territoriales. Esas no se aplican extraterritorialmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de aplicación de ley extranjera, nos estamos refiriendo absolutamente a las normas sustantivas. Ok. ¿Qué condiciones necesarias deben existir para que haya aplicación de la ley extranjera? Pues, primero, decíamos que el Estado debe haber ratificado o debe haberse adherido a un tratado internacional de donde emerja la obligación para el Estado de aplicar leyes extranjeras. Una condición. Segunda, si no hay tratado internacional, porque si se dan cuenta, sigue siendo la regla de oro. Si no hay tratado internacional, pues que la legislación interna señale como una obligación a los jueces aplicar leyes de otro país. O sea, no es una condición que haya tratado necesariamente, sino que el mismo Estado puede prever que a partir de una norma DIP interna que los jueces apliquen. Tercero, que la ley del juzgador o la ley donde esté radicado el proceso prevea el principio de la autonomía de la voluntad, a partir del cual se permita a las partes elegir una ley a la que van a someterse, o también elegir un tribunal, claro. En la autonomía de la voluntad, les decía yo, no es una carta en blanco, no es una carta abierta, sino que en la elección de la ley aplicable debe haber cierta razonabilidad. Está ligada a que se traten de derechos disponibles, está ligada a que sea lícito, está ligada a que no se violente el orden público y principalmente está ligada a la razonabilidad que debe existir en debe elegirse una ley con la cual la relación jurídica tenga vinculación. Y si seguimos el principio de Savigny,
aquella con la que la relación jurídica tenga mayor conexión o haya un sentido de localización más coherente. ¿Ok? Entonces, si hay un consenso en la aplicación de la ley extranjera, la pregunta es, o el debate es, ¿cómo debe aplicarse la ley extranjera? Y aquí surgen dos posiciones, les decía yo. Una, la teoría o la posición normativista y las teorías realistas o del uso jurídico. ¿Qué dicen los normativistas? Pues dicen la ley extranjera es ley. Extranjera o no es ley. Por tanto, si es un derecho verdadero, debe aplicarse como tal. Y el Estado debe desarrollar mecanismos como la incorporación, la nacionalización o la apropiación. ¿Para qué? Para aplicar esas leyes extranjeras como leyes propias. En cambio, las teorías realistas o del uso dicen no. El derecho extranjero o la ley extranjera es un hecho más como cualquier otro hecho dentro del proceso, que el juez de la causa lo aplica por cortesía internacional o por necesidad del proceso. Pero no es una obligación y menos es un derecho más. Entonces, frente a estas dos teorías que están encontradas, surgen las entonces la aplicación, cada una de estas teorías cuando hablan de la aplicación de la ley extranjera, obviamente le buscan el origen, la razón, el por qué debe hacerse. La primera escuela es de la cortesía internacional, si ustedes recordarán, proviene de la estatutaria holandesa, que establecía que la aplicación de una ley tiene que ver por la concesión que un Estado le hace a otro Estado. Sí, Amparo Cordero se llama Amparo Cordero. ¿Por qué? Porque la ley de registro civil boliviana dice que todos los niños deben nacer y sus padres le pueden poner el nombre con el primer apellido del papá y de la mamá como segundo apellido. Bueno, me han dado un certificado de nacimiento cumpliendo con esas condiciones. Entonces, Amparo Cordero Núñez, que así se llama, con un certificado de nacimiento, se va a China. Y para los chinos el nombre de Amparo Cordero no significa nada, es más, no pueden ni pronunciarlo, pero aún así me siguen llamando Amparo Cordero. ¿Por qué? Por cortesía. Porque cuando un chino, un ciudadano chino venga de China a Bolivia, nosotros le sigamos llamando como ha sido registrado, aunque también para nosotros los bolivianos pues su nombre no nos signifique nada o no se pueda pronunciar. Eso es cortesía, eso es reciprocidad. Entonces dice, así debe aplicarse. La segunda escuela es la de los derechos adquiridos, que fue impulsada principalmente por la escuela anglosajona y en este caso principalmente por Story, que es uno de los doctrinarios más reconocidos dentro de la escuela anglosajona. Y él dice que en realidad no se trata de una aplicación de ley extranjera, sino más bien se trata de reconocer por justicia, reconocer que los extranjeros que llegan a un país van cargados de ciertos derechos que han adquirido en sus propias legislaciones. Entonces, si esos derechos han sido válidamente adquiridos, el juez debe reconocerlos en su calidad de derechos adquiridos. Entonces, los de la escuela anglosajona dicen, no se trata de aplicar o no aplicar ley extranjera, se trata de reconocer si existen derechos válidamente adquiridos para reconocerlos o no. Si nosotros nos vamos más atrás, Mancini ya nos había, si no expresamente, ya nos había dicho que hay una aplicación de ley extranjera. ¿Cuándo?
cuando él propuso que la nacionalidad era el principio de solución ideal. Él decía, a cada extranjero debe aplicársele la ley de su nacionalidad, sin importar dónde se encuentre. Entonces, si yo era boliviana y me encontraba en Francia y Francia seguía las postulaciones de Mancini, aplicarme la ley de mi nacionalidad, por supuesto había una aplicación extraterritorial de leyes. Entonces, Savini por su cuenta, si no con el mismo fundamento, Savini, si se acuerdan ustedes, habla de la mejor ley, y la mejor ley para Savini era aquella con la cual la situación jurídica tenía mayor conexión. A eso le llama él el método de la localización o el CID. Entonces decía él, cualquier ley se puede aplicar, pero no se trata de una situación arbitraria o discrecional, sino se trata de aplicar cualquier ley, o mejor dicho, la mejor ley, es decir, aquella con la cual la situación jurídica tuviera mayor conexión. No importa si era extranjero o no para el juez, o si era su propia ley, pero debe aplicarse la ley con la cual tenía más. Entonces, vemos que hay razones o fundamentos para la aplicación de la ley extranjera, les decía yo. Donde hay discusión es cómo o a qué título se va a aplicar la ley extranjera, y estamos hablando en ese sentido de la naturaleza jurídica de la ley. La ley nacional, la ley boliviana, cualquiera de nuestras leyes, ¿de dónde obtienen su obligatoriedad o su vinculación, chicos? Esa es su naturaleza jurídica. ¿De dónde la obtienen? ¿De dónde obtiene la ley su obligatoriedad, chicos? Constitución política del Estado, doctora. Muy bien, de la Constitución. La Constitución es la madre de todas las normas inferiores. Imagínense una ley que no proviene de la Constitución. ¿Qué sería? Inconstitucional. Inconstitucional, muy bien. La declararían inconstitucional y por consecuencia inaplicable o no obligatoria. Entonces, todas nuestras leyes tienen su naturaleza jurídica u obtienen su naturaleza jurídica, ser derecho, de la Constitución. Entonces, la ley extranjera, ¿de dónde obtiene esa naturaleza jurídica? Esa obligatoriedad, ¿de dónde obtiene la ley extranjera? ¿De un tratado, doctora? De la misma Constitución, podría yo decir, de la misma Constitución que dice que los tratados ratificados por Bolivia son obligatorios o están con rango de ley. Entonces, si Bolivia le da esa fuerza a los tratados y el tratado le ordena al Estado aplicar una ley extranjera, ¿no será respetar lo que la Constitución dice, chicos? Correcto, doctora. ¿Verdad? Es como en la casa. A ver, el ejemplo va a ser muy burdo seguramente. Es como en la casa. Imaginen que en la casa la mamá es la autorita. A la mamá todos obedecen. La mamá es la que manda. Viene la hermana mayor y le dice al más chiquito, haz tu tarea. Y la primera respuesta del hermano chiquito es, tú no eres la mamá, tú no mandas. ¿Cómo se resuelve eso? Cuando la mamá les dice a los hermanos pequeños, la hermana mayor está a cargo. Entonces, ¿de dónde obtiene la hermana mayor esa autoridad? De la mamá, que le ha delegado, si quieren ustedes. Es lo mismo. Cuando la Constitución dice, los tratados ratificados o a los que se haya adherido el Estado permanecen o son vigentes con rango de ley, son obligatorios, a partir de ahí,
cuando el tratado ordena la aplicación de una ley extranjera, pues se da la obligatoriedad. Bien, entonces, ¿cómo se va a aplicar la ley extranjera? Ha originado o ha dado lugar a varias teorías. Tenemos la teoría del hecho, la teoría del hecho notorio, la teoría del derecho, la teoría de los derechos adquiridos y la teoría del derecho propio. Cada una, por supuesto, con su propia postulación, cada una con su propio fundamento. La primera, la teoría del hecho, que viene de la corriente de las teorías realistas o del uso jurídico, dicen que la ley extranjera o la aplicación de la ley extranjera es un hecho más dentro del proceso, como cualquier hecho, que debe ser invocado por la parte interesada primero, que esa parte interesada debe probar su existencia, su contenido y su alcance, segundo, y que el juez no está obligado por su cuenta a investigar la ley extranjera. ¿Por qué? Dicen ellos. Porque es imposible que el juez conozca todas las leyes del mundo. Entonces el juez depende de la voluntad de los interesados. ¿Qué quiere decir que sea un hecho más dentro del proceso? A ver, cuando nosotros conocemos en el procedimiento, se presenta la demanda, el juez corre en traslado o cita al demandado, el demandado contesta la demanda. ¿Qué hace el juez? Después con la contestación o él responde. ¿Qué hace el juez? Chicos, ya están llevando forenses. ¿Qué hace el juez? Señala una audiencia. ¿Para después qué? de la contestación. Solo señala la audiencia, dice, a ver, Amparo Cordero demanda asistencia familiar a Perico de los Palotes responde y el juez en el auto dice, se señala audiencia para tal día, sin nada más. Para debatir las controversias, doctora. O sea, se señala audiencia para decir si Amparo Cordero tiene o no tiene derecho a pedir asistencia familiar y el otro para contestar. ¿Qué dice el resto? La presentación de pruebas, doctora. Ok, ¿qué más dice? El primer auto, el auto inicial, ¿qué más dice? Doctora. ¿Amor? ¿Qué más, amor? Si el que contesta o pone, el que ha demandado pone medidas cautelares, se va a proceder a resolver ese asunto. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No califica el proceso, chicos? ¿No fija los puntos de hecho a probar? Las excepciones, doctora. La admisibilidad. Si acaso, la admisibilidad, pero si hay excepciones, pues si el demandado presenta excepciones, ok, pero si no las presenta, pues no hará referencia a ello. Entonces, fíjense, el juez de la causa dirá, a ver, fija la relación procesal, señala la audiencia, ¿para qué? Para que Amparo Cordero pruebe esto, hechos. Que el demandado Perico de los Palotes pruebe esto, otros hechos, ¿o no? Chicos. Sí, doctora. Sí, entonces, parte de esos hechos es la existencia de la ley extranjera. Por eso les digo que es un hecho más dentro del proceso. ¿Quién debe probar? Pues la parte que ha invocado la ley extranjera. Digamos, yo, Amparo Cordero, le he solicitado al juez de la causa que para la fijación del monto alimentario aplique la ley argentina, el Código Civil argentino, artículos tales. Y yo que estoy invocando ley extranjera, debo probar. Eso es un hecho más a probar. ¿Cuáles son las ventajas de la teoría del hecho? Pues es más práctica, por supuesto. Yo le voy a aportar al juez los medios probatorios que considere pertinentes y el juez va a aceptar. Y es a solicitud de parte.
¿Cuáles son las consecuencias procesales que, ya habíamos dicho hace un momento, es un hecho más a probar? Debo aportar prueba como las otras pruebas de los otros hechos. Y la aplicación de la ley extranjera es renunciable en la medida en que depende del interés o de la voluntad de la persona que está invocando ley extranjera. Por ejemplo, a ver, si yo digo que Perico de los Palotes, padre de mi hija, gana 20.000 bolivianos y por eso pide una asistencia de 3.000 bolivianos. Y el juez me dice, a ver, Amparo Cordero, prueba que evidentemente Perico gana 20.000. Y yo no aporto ninguna prueba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Obvio, yo voy a decir, Perico de los Palotes gana 20.000 bolivianos porque es docente de la universidad y que me dé 3.000. Perico le responde, va a decir, mentira, no gano 20.000, gano 2.000, no le puedo dar 3.000, que es más de mi sueldo. Entonces el juez dice que Amparo Cordero pruebe que gana 20.000 y Perico que pruebe que gana 2.000. ¿Qué pasa si yo, Amparo Cordero, no pruebo que gana 20.000? Si no prueba, doctorita, no procede con la petición, doctora. Muy bien, entonces se va a entender, o el juez va a entender que he desistido de pedir 3.000, digamos, ¿no? Lo mismo pasa en la aplicación de la ley extranjera. Si yo no invoco la ley extranjera, solicito al juez que aplique ley argentina, pero no le aporto ninguna prueba, el juez va a entender que he desistido de que aplique esa ley extranjera. ¿Y qué ley va a aplicar entonces, chicos? Ley boliviana. La ley boliviana, muy bien, su propia ley. Frente a la teoría del hecho está la teoría del derecho. Y la teoría del derecho tiene un fundamento absolutamente contrario. Dice que la ley extranjera es un verdadero derecho y que el juez debe aplicar de oficio. Que a la sola invocación de una de las partes, el juez debe aplicar de oficio y además obligatoriamente. Por tanto, dice la teoría del derecho, que la responsabilidad es del juez de investigar, de conocer el sentido, el contenido de la ley extranjera. Y contestándole a la teoría del hecho, dice, no es difícil. No es difícil, ¿por qué? Porque el juez de la causa va a aplicar la ley extranjera. Primero, el conocimiento de la ley extranjera es parcial. Es decir, cuando Amparo Cordero le pida que aplique el Código Civil argentino, capítulo de asistencia familiar, solo eso debe leer. Asistencia familiar, Código Civil, no es que debe leer todo el derecho argentino. Por eso su conocimiento es parcial. Segundo, su conocimiento es posterior. Es decir, solo cuando una parte le invoque va a tener que estudiar. Y eso no es imposible, dice la teoría del derecho. Y dentro de las consecuencias procesales está, primero, que es aplicación de oficio, es decir, que el juez tiene la obligación principal de aplicar. Que la colaboración de las partes o los sujetos procesales es facultativa, es decir, no es obligación, si quieren ayudan, si quieren no. Por tanto, la aplicación del derecho extranjero no es renunciable, no está basado en el interés o la voluntad de las partes. Tercera teoría, teoría del hecho notorio. La teoría del hecho notorio es más o menos que el mix de las dos teorías anteriores. Dice, ok, no se peleen, ok. No es un hecho más, como cualquier hecho, pero tampoco es derecho propiamente dicho.
Entonces va a ser considerado como un hecho dentro del proceso, pero el hecho más importante. Por eso le llama hecho notorio. Y como va a ser el hecho más importante, el juez le va a dar un tratamiento procesal especial, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del caso. El juez puede inclinarse a asimilar a un hecho más, a la ley extranjera, o en algunos casos asimilarlo a un verdadero derecho y aplicarlo de oficio. O sea, acá en la teoría del hecho notorio, otra vez se pone sobre la espalda del juez la responsabilidad de considerar la ley extranjera un hecho más dentro del proceso o considerarlo un derecho verdadero. Si lo considera un hecho más, pues le solicitará a las partes las pruebas suficientes para que demuestren la existencia del derecho extranjero y si lo considera un derecho más, entonces aplicará de oficio. La cuarta teoría de los derechos adquiridos, lo que estábamos viendo al principio, principalmente impulsada por la escuela anglosajona, que todavía, dicho sea de paso, que todavía funciona así. Entonces, la teoría de los derechos adquiridos dice que la aplicación de una ley extranjera no es un acto caprichoso, discrecional del legislador, o sea, la permisibilidad de hacerlo no es voluntarista del legislador, sino tiene que ver con la cortesía internacional, tiene que ver con la reciprocidad que los estados se deben a sí mismos, o tiene que ver con el reconocimiento que los estados se dan de ser fuentes normativas. Pero la aplicación de la ley extranjera o del reconocimiento de los derechos adquiridos, dicen ellos, tiene límites. Primero, que esos derechos sean válidamente adquiridos, uno. Segundo, que no afecten a la moral. Tercero, que no tengan instituciones desconocidas. Cuarto, que no se refieran a bienes o que no versen, la controversia no verse sobre bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque es una norma imperativa, la lex rei citae, es decir, la ley de la situación rige el bien. Y lo que hemos visto hace un momento, que no se trate de normas procesales o adjetivas. Así sí van a permitir o reconocer derechos adquiridos que en la práctica se convierten en una aplicación indirecta de la ley extranjera. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer 2 bolivianos que se casan en Bolivia, tienen su certificado de nacimiento, se van a trabajar, a vivir a Estados Unidos. Después de estar en Estados Unidos buenos años, quieren divorciarse. ¿Se van a divorciar ante el juez norteamericano? Sí. Es decir, va a haber un reconocimiento de su matrimonio, pero porque son derechos adquiridos, no porque el juez norteamericano diga que la ley boliviana está surtiendo efectos en Estados Unidos porque hay un matrimonio realizado en Bolivia que produce efectos jurídicos. ¿Ok? La última teoría es la denominada teoría del derecho propio, que señala 2 caminos para la aplicación de la ley extranjera. Uno, que es la de la incorporación, y la otra, la teoría de la recreación. ¿Qué dice la teoría de la incorporación? Que el juez, a partir de una norma, así lo dice, que el juez, a partir de una norma en blanco, que le señala la aplicación de una norma material,
va a aplicar esa norma material, va a rellenar la norma en blanco y se va a apropiar de ella, va a aplicarla como un verdadero derecho. ¿Cómo? A ver, si yo les pongo, por ejemplo, la capacidad se regula por la ley del domicilio. La capacidad de la persona individual se regula por la ley de su domicilio. Para la teoría de la incorporación, esta es una norma en blanco. ¿Por qué? Porque todavía no nos ha dicho cuándo o cómo se adquiere la capacidad en las personas individuales. Solamente nos ha dicho, vea la ley del domicilio. Entonces, si este señor, persona individual, vive o tiene su domicilio en Argentina, veré en la ley argentina si la capacidad se adquiere a los 18 o a los 21 años. Si me dice a los 21 años, relleno, cambio esto, pongo 21 años y me fijo si este señor cumple o no cumple con esa edad. Eso es rellenar una norma en blanco o una disposición en blanco con una norma material. ¿Ok? En cambio, la teoría de la recreación dice, el juez aplica la ley extranjera imitando, solamente imitando lo que hacen los jueces cuya norma está pretendiendo aplicar. Es decir, a ver, yo quiero, aquí voy a aplicar la ley argentina. Yo, juez boliviano, voy a aplicar la ley argentina y voy a decir, a ver, ¿cómo aplican los jueces argentinos este artículo 8 de su Código Civil? Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a imitarlos, nada más. Sin ponerle nada de mi cosecha, sin interpretar más allá de lo que los mismos jueces argentinos hacen. Punto. Eso es recrear. ¿Qué pasa en el ámbito convencional? Es decir, ¿qué tratados internacionales Bolivia ha ratificado que le obliguen, uno, a aplicar ley extranjera y dos, a qué título o cómo dicen que debemos aplicar las leyes extranjeras? Primero, en el caso de el tratado o los tratados de Montevideo, el protocolo adicional de Montevideo, artículo 5, dice: los estados deben aplicar leyes extranjeras y para eso los estados deben pasarse o entregarse entre ellos sus leyes. ¿Para qué? Para que el resto los conozca. Bueno, en 1889 de pronto esa era la obligación, pero desde 1889, y si lo hubieran cumplido los estados y hubieran intercambiado entre ellos las leyes, no tendría ningún sentido ahora en pleno siglo XXI, 2022, donde las leyes seguramente que estaban vigentes en ese año, pues ya ni se recuerda. Entonces los estados deberían hacer una constante de esa obligación. ¿Ok? Bien. Dentro del ámbito también convencional, en lo que se refiere a Bolivia, vamos a ver esto más, está muy adelantado. Aquí. El protocolo adicional de Montevideo, del cual somos parte, por supuesto, en el artículo 1, fíjense, dice: las leyes de los estados contratantes serán aplicadas en los casos ocurrentes, ya sean nacionales o extranjeras, las personas interesadas. El artículo 2 dice: esta aplicación será hecha de oficio, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley invocada. ¿Qué teoría es acá, muchachos? ¿Qué teoría sigue el protocolo adicional? Teoría del derecho. De derecho. Teoría del derecho. O sea, fíjense,
Teoría del derecho desde 1889. Los jueces tienen la obligación de conocer, estudiar leyes extranjeras para aplicarlas. Ok, teoría del derecho. Veamos el Código Bustamante, del cual también somos parte. Artículo 408 dice: los jueces y tribunales de cada estado contratante aplicarán de oficio, otra vez, cuando proceda las leyes de los demás estados. Otra vez, ¿qué teoría es? Del derecho. Otra vez, los jueces tienen la obligación. El artículo 409 del Código Bustamante nos sugiere cierta forma o mecanismo probatorio y dice: la parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier otro estado contratante podrá justificar o probar su texto mediante, dice, la certificación de 2 abogados en ejercicio en el país cuya legislación se trata. Entonces, si yo quiero que el juez aplique ley argentina, según el Código Bustamante, ¿qué prueba debería presentar? La certificación de 2 abogados que estén ejerciendo y que digan: sí, evidentemente este Código Civil existe y está vigente y tiene estos artículos tales. Difícil, muy difícil, nada práctico. El Código Bustamante además dice: a falta de prueba, para suavizar un poco el texto, el tenor del artículo 409, dice: a falta de prueba, el juez, o si el juez o el tribunal por cualquier razón estimaren que es insuficiente lo que le han aportado, podrá solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía diplomática, que el estado de cuya legislación se trate le proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho aplicable. ¿Eso qué significa? Yo le he aportado prueba al juez y el juez no me puede decir: es insuficiente, no ha lugar. Él, por su propia cuenta y de oficio, si cree que la prueba que le he proporcionado es insuficiente, primero porque no estoy obligada a hacerlo, debe él enviar una nota de cortesía a través de la Cancillería a la embajada de o al juez cuya ley se está pretendiendo aplicar, para que éste le proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido de la ley que quiere aplicar. También, al igual que el Tratado de Montevideo dice, todos los estados están en obligación de suministrar a los demás, en el más breve plazo posible, dice, información sobre sus leyes. Bien. ¿Qué dice? Somos parte de ambos tratados, por si acaso. ¿Qué dice de una, digamos, más contemporáneamente? La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, artículo 6, también dice que el juez de la causa, fíjense acá, dice, a juicio de la autoridad competente, debe aplicar la ley que más le favorezca al acreedor. Asistencia familiar, que es radicado ante el juez boliviano. El obligado está en Argentina. ¿Qué ley debe aplicar el juez boliviano para decir cuánto me debe dar, chicos? Según el artículo. ¿Qué ley debe aplicar el juez argentino, chicos? Pero se los hemos remarcado con rojo, chicos. La más favorable. La más favorable, muy bien, la más favorable a los intereses del acreedor. Entonces, este juez boliviano, para saber cuál es la más favorable, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer, chicos? Para saber cuál es la más favorable. Tendría que revisar ambas leyes, doctora. Muy bien. Tendría que revisar mínimamente la ley argentina, porque se entiende, por el principio novi curia, se entiende que el juez conoce la suya, ¿no?
Entonces tendría que revisar la ley argentina. Fíjense, casi también de oficio. ¿Qué dice la Convención Interamericana sobre la Información del Derecho Extranjero? En esta convención, por si acaso, no estamos, pero casi las 3 anteriores convenciones dicen lo mismo. Dice, el artículo 3 dice, la cooperación internacional en la materia de que trata esta convención, es decir, esto voy a bajarlo para que lean, cómo los estados están obligados a proporcionarse pruebas suficientes sobre la ley o su derecho. Dice, la cooperación en materia de esta convención se prestará por cualquiera de los medios idóneos previstos tanto en la ley del Estado como la del Estado requirente. Es decir, a ver, Bolivia, ¿qué medios probatorios prevé Bolivia? Chicos. ¿Qué medios probatorios, chicos, prevé Bolivia? Documental, pericial, testimonios. Muy bien. Entonces dice, la que el Estado prevea. Pero, dice, serán considerados medios idóneos, 1, la prueba documental, que consiste en copias certificadas de los textos legales con indicación de su vigencia y precedentes judiciales. 1. 2, o B, la prueba pericial que es consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia. Y C, los informes del Estado requeridos sobre el texto, vigencia y alcance de su derecho. Puedes cualquiera de estas 3, pero ¿cuál sería para ustedes la más práctica, la más barata, chicos? Pues la prueba documental, ¿no? Pero tiene que estar certificada por la embajada o por cualquier autoridad del Estado. Eso se pide mediante una nota diplomática. Dice el artículo 4, las autoridades jurisdiccionales, o sea, los jueces, dice, podrán solicitar los informes. ¿A qué se refiere el inciso C? El inciso C del artículo 3, es decir, pedir informes al Estado. Pueden, dice, extender la aplicación de esta convención a petición de informes también de otras autoridades que pueden ser, qué sé yo, lo que decía hace rato, cualquier autoridad que esté administrando justicia, ¿ok? Pueden ser abogados, expertos fiscales u otros. Cuando uno pide la solicitud de informe al otro Estado, debe establecer bien, primero, debe contener lo siguiente, dice, la autoridad de la que proviene y la naturaleza del asunto. Yo, juez público en materia familiar número 5, dentro del proceso de asistencia familiar, podría ser. Indicación precisa de los elementos probatorios que se solicitan. Quiero un informe sobre la interpretación del artículo 5 o quiero la certificación de estas leyes que están, o la certificación de la vigencia de estas leyes. La determinación de cada uno de los puntos a que se refiera la consulta, con indicación del sentido y alcance de la misma, acompañada de una exposición de los hechos pertinentes para su debida comprensión. Es decir, la señora Amparo Cordero refiere que el artículo 10 del Código Civil y Comercial argentino, en el capítulo de asistencia familiar, permite que se retenga el 40% del salario de los trabajadores. Entonces, quiero que me explique bien cómo se interpreta ese artículo y si es evidente que dice que se puede retener el 40%. ¿Ok? La autoridad requerida entonces va a responder a cada uno de los puntos solicitados en el idioma oficial o en el idioma que el Estado requirente lo ha hecho.
Si es en otro idioma, debe tener una traducción, por supuesto. ¿Ok? ¿Qué pasa con la legislación boliviana? Bolivia es parte de los tratados de Montevideo en consecuencia del protocolo adicional. Bolivia es parte del Código Bustamante. Bolivia es parte de la Convención sobre las obligaciones alimentarias, que de manera muy clara dice que se debe aplicar ley extranjera y además debe ser de oficio. ¿Qué pasa en la legislación boliviana? A partir de la ley 439, en el capítulo de cooperación judicial internacional, en el artículo 493, parágrafo segundo, dice: el derecho extranjero, cuando corresponda, será aplicado e interpretado de oficio por las autoridades judiciales del Estado plurinacional. Y nosotros ya sabemos qué significa de oficio. Él tiene que investigar, él tiene que buscar y nosotros solamente debemos pedir. Hasta ahí podríamos nosotros estar contentos, decir, bueno, yo le invoco el artículo 6 del Código Civil y él tiene que buscar. Mentira, no se alegren tanto. ¿Por qué? Porque el mismo Código Procesal Civil en el artículo 141 dice, en el parágrafo segundo, dice: el derecho extranjero o la costumbre solo necesitan ser probados cuando la autoridad judicial no los conozca. Si yo le estoy pidiendo que aplique ley argentina y me dice el artículo 493 que debe aplicar de oficio, o sea, él tiene que buscar investigar, y por tanto yo feliz de la vida me quedo tranquila y no le aporto prueba, y después el juez me sale con el artículo 141, parágrafo segundo, y me dice, es que yo no conozco esa ley argentina, y usted debió haber probado. Por tanto, improcedente, se deniega la aplicación de la ley argentina y aplico ley boliviana. En pocas palabras, un artículo nos dice que el juez debe, por su propia cuenta, debe buscar prueba, y otro artículo nos dice que no, que nosotros debemos probar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos, en conclusión? ¿Qué tenemos que hacer en conclusión? Probar. Probar, probar, probar. Junto con las demás pruebas con el primer memorial, tienen que aportar también esta prueba documental. Esta parte sí nos salva un poco. Dice, el juez no quedará limitado a las pruebas que le ofrezcan las partes. Puede servirse de otras fuentes, es decir, puede pedir informe, puede pedir certificación al Estado cuya norma pretendemos que aplique para dotarse de mayores elementos probatorios. Entonces nosotros le aportamos una prueba y le decimos, en aplicación del mismo artículo 141, señor juez, usted remita una nota de atención, una nota diplomática a las autoridades, embajador o cónsul de la República Argentina, para que le manden un informe sobre la existencia y contenido de este artículo o de esta ley argentina, y con eso ustedes se salvan. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Chicos? No. Bien, tengo aquí algunos artículos del Código Civil Comercial argentino, donde en el capítulo de Derecho Internacional Privado está el código, el más nuevito, el Código de Derecho Internacional Privado de Uruguay, que prevé la aplicación de la ley o el derecho extranjero, y dice, en el caso argentino, dice, aplicación del derecho extranjero cuando el derecho extranjero resulta aplicable. El juez establecerá su contenido y está obligado a interpretarlo como harían los jueces al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar probar la existencia de la ley invocada. Si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales,
el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado. Ok, estamos hablando, por ejemplo, en estados federados, cuando las unidades federativas tienen competencias y atribuciones para legislar ciertas materias. Por ejemplo, familia, en México legislan los estados. Entonces pueden tener diferentes códigos de familia de acuerdo a los diferentes estados. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, a eso se refiere. Si diversos derechos son aplicables, dice, a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en el mismo caso, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias. Estamos viendo en este caso en materia contractual o en caso de sucesiones internacionales con bienes en diferentes países. ¿Qué dice el artículo 2 de el código? Ay, caramba, estoy resfriando. El artículo 2 del Código de Derecho Internacional Privado Uruguayo dice: el derecho extranjero debe ser aplicado de oficio e interpretado como lo harían los tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenezca. Igual es el nuestro, fíjense, solo que no lo cumplimos. Miren, dice: el derecho extranjero, cuando corresponda, será aplicado e interpretado de oficio por las autoridades judiciales del Estado plurinacional, y dice, en la misma forma en que lo harían las autoridades jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento jurídico pertenezca la norma invocada. Sin perjuicio, las partes podrán acreditar la existencia. Eso es teoría de la recreación, que es más o menos lo que dicen estas dos leyes. El 3, artículo 3, dice conocimiento del derecho extranjero. El texto, la vigencia y la interpretación del derecho extranjero aplicable deben ser investigados y determinados de oficio por los tribunales y otras autoridades competentes. Otra vez, es facultativo o potestativo que las partes colaboren con el juez. Dice, se puede recurrir a todos los medios de información idóneos, redes, internet u otros que ya en el caso uruguayo lo están reconociendo o ya le están abriendo la puerta. Los tribunales u otras autoridades competentes interpretarán la información recibida teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2 de esta ley. Ok. ¿Cuándo no se aplica ley extranjera? A pesar de que haya tratado, a pesar de que haya norma interna, a pesar de que haya autonomía de la voluntad. ¿Cuándo no se aplica? Cuando la aplicación de esa ley extranjera violente el orden público o afecte el orden público, cuando la aplicación de esa ley extranjera sea consecuencia de un fraude a la ley, es decir, la solicitud de aplicar una ley extranjera es producto de un fraude o va a ser un mecanismo de un fraude a la ley, y tercero, cuando se trate de una institución desconocida, es decir, se trate de una institución jurídica que no está prevista en la legislación del juez donde se está solicitando se aplique ley extranjera. Y con eso terminamos el tema 6. Preguntas. Preguntas. Niños, no están leyendo, por eso no hay preguntas. No están leyendo. Y eso para ustedes va a ser un gran problema, les adelanto, en el examen. ¿No hay preguntas, muchachos? Bueno, si no hay preguntas,